¿Qué tal? Vamos a hablar sobre esto de aquí, trepanaciones craneanas. Sí, justamente en esta ciudad de la cual ya hemos hablado anteriormente aquí en Radio Política, en Catalhoyut. ¿Cómo se pronunciará? Satalhuyut. Satalhuyut. La S tiene una colita abajo, que es la Z, una especie de Z, de doble S. ¿No? Satalhoyut, ¿no? Algo así, o Hatal, con lo que yo lo pronuncio Catalhoyut, así, 6500 antes de Cristo. Han encontrado trepanaciones craneanas de esa época. ¿Para qué son las trepanaciones craneanas? Son justamente para eso, para modular. Abrían la cabeza y ya tenían muñequitos para la guerra. Así, robotitos para la guerra, biorobots para la guerra, abriendo la cabeza. Son las típicas trepanaciones craneanas. Ya hemos visto que en Cajamarca han encontrado a uno de estos chamanes con su equipo, su kit de trepanación craneana. Entonces, para eso era esas trepanaciones. Claro, también era para cuestiones médicas, ¿no? Bueno, es lo que dicen. Está a 40 kilómetros de la ciudad turca de Konya. Catalhoyud es uno de los asentamientos prehistóricos más importantes del mundo. Dicen que fue la primera ciudad que albergaba más de 5.000 habitantes, así que sí, la primera ciudad. Algunos dicen que no era una ciudad, sino un pueblo gigante, un pueblo enorme, ¿no? Algo así como lo que vimos en la civilización de Cucuteni, de esa ciudad, que parecía una aldea gigante, pero albergaba pues más de 5.000, 10.000, 20.000 personas. Era enorme, una aldea gigante, pero como albergaba tanta gente, era una ciudad. Algo así, algo parecido pasa en Catalhoyuk, que es un pueblo, ¿no? Que es un pueblo gigante que ya llega hasta ser una ciudad, un pueblo gigante. Así, ya, algo así. Mientras el otro era una aldea gigante, esto sería un pueblo gigante. Entonces se llamaba ciudad justamente porque rebasaba ese número requerido, que son 5.000, bueno, 5.000 personas, ya sería una ciudad. Entonces, por eso lo tomaban como una ciudad. Catalhoyuk es visto como la primera ciudad de esta zona. Esto es del año 6500 antes de Cristo, ¿eh? Muy antiguo es. Este es uno de los mejores ejemplos de lo que sería un gran paso adelante en la historia de la humanidad, la aparición de las primeras ciudades. Vamos a seguir acá. Vamos a ver acá. Aquí está. Aquí están haciendo los trabajos en el lugar de excavación, ahí en Catalcoyot. Durante el año 2022, bajo unas casas de adobe del yacimiento, aparecieron restos óseos, aquí están, de los 7 individuos, uno de los cuales era un varón joven entre 18 y 19 años, que llamó poderosamente la atención de los arqueólogos porque presentaba un agujero en el cráneo. En opinión de los investigadores, podría haber sido causado por una trepanación. Aquí fue donde lo encontraron. La pregunta es, ¿trepanación con qué fines terapéuticos? En cuanto al modo en que se pudo haber producido la supuesta trepanación, se extrajo un trozo redondo de hueso del cráneo a través de una incisión circular de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro. Se encontraron muchas marcas de incisiones que indicaban que habían rozado el cuero cabelludo durante el proceso. Ah, bueno, por lo tanto creen, o sea, en base a esos datos, ¿no? Interpretan que se trató de una trepanación craneana. La pregunta es, ¿con fines terapéuticos o no? Bueno, se dice con fines terapéuticos porque no conocen otro tipo de fines por los cuales se le pudo haber abierto la cabeza acá al chico. Pero no encontramos indicio, dicen, de que el individuo sobreviviera a la operación, ya que no había signos de cicatrización en el tejido óseo. Cuando se realizó dicha intervención, esta persona o estaba agonizando o ya había muerto. Ahí está. Existen pruebas de que operaciones de este tipo ya habían sido practicadas en el pasado con fines médicos. ¿Para qué? Para intentar calmar los dolores de cabeza, tratar hemorragias cerebrales, eliminar fragmentos de huesos rotos como consecuencias de un traumatismo cráneoencefálico, extraer el líquido acumulado en el cerebro o para el tratamiento de trastornos mentales. Vamos a ver.
El ejemplo que se encontró en Catalcoyot es uno de los más antiguos en Anatolia. Se han hallado ejemplos de este tipo en prácticas, al menos 1000 años antes de que en Catalcoyot, durante las excavaciones de los yacimientos de Asikli, Joyut, Aksaray y Cayonu. Aunque el caso descubierto en Catalcoyot es el primer ejemplo realmente concluyente de trepanación. El hallazgo se diferencia de otros del mismo periodo por el tamaño del agujero abierto, pero sobre todo la importancia de este descubrimiento radica en que demuestra que las personas que vivieron aquí hace 8500 años intentaron tratar enfermedades y aliviar el dolor y el sufrimiento de sus familiares, así como también prevenir las muertes. O sea, hacían trepanaciones craneanas en Catalcoyuto. Acá puedes ver la media luna. Acá está. Aquí, en este tiempo antiguo, ahí ves a Catalcoyuto. Aquí. Esta es la civilización antigua, está en verde. Toda esa zona era la civilización. Ahí ves también a Jericó, Damasco. mm, Ahí está. Toda esa zona de los Sagros. También hay ciudades en los Sagros. El año 5000 y tanto, antes de que Mesopotamia fuera una civilización. Todo lo que ves en verde existía antes, ya tenía ciudades, tenía civilizaciones, tenía culturas, antes de que Mesopotamia tuviera una civilización, antes de que los sumerios tuvieran conciencia de sí mismos, antes de que hubiera ciudades en Sumeria, antes de que hubiera templos en Sumeria, ya había civilizaciones en esta zona que está en verde, bordeando la Mesopotamia. La Mesopotamia era un pantano, un arenal, eso era la Mesopotamia. Algo sin mucha importancia para estos pueblos antiguos, antes de los sumerios. Esto es antes de los sumerios. Esto era la civilización. No había civilización en Sumeria, en Mesopotamia. La civilización estaba en las montañas, en los montes sagros, y la parte baja era sitio salvaje. Eran páramos, desiertos. Eso era antes. O sea, nos hacen creer que con los sumerios empezó todo, ¿no? Ya había ciudades ahí, había civilizaciones, como puedes verlo acá. ¿Ves? Aquí. Entonces, esto es el 7500, así, antiguo, antiguo. Lo que en Catalcoyú, lo que encontraron en Catalcoyú sería pues 6500, por ahí va. ¿Ves? Y justamente todavía Egipto no era un reino unificado. Y ni siquiera había reinos. El primer reino en Egipto aparece, el primer reino, el primer palacio aparece en el año 3600 antes de Cristo. Esto es el año 6000. Catalcoyú del año 6000. Ni siquiera había reyes en Egipto. Solamente había aldeas, pueblos a lo largo del lago. Todavía no había el primer rey. ¿No? Que el primer rey aparece en Egipto, pero no aparece como rey de todo Egipto, sino de una parte pequeña. Y esto era Catalcoyud. Puede ser que había un culto al toro, ese culto que después aparecería en Creta, el culto Apis, al toro, ya existía aquí. Ese culto a Apis egipcio, al buey egipcio, al toro egipcio, ese culto es venido de acá, de sitios como Catalcoyud. El culto al Minotauro también es venido de aquí. La gente tenía mucho dinero. O sea, era muy rica. La gente que estaba en la parte verde que estás viendo acá era gente rica. Y esa gente rica comenzó a emigrar con sus fortunas a otro sitio. ¿Por qué? Porque ya había ricos ahí. O sea, tenían que irse a otro lugar con su fortuna. ¿No? ¿Por qué? Porque ya había ricos ahí. O sea, ya no había espacio para todos los ricos. Sí. O sea, era una civilización bastante floreciente. No era una civilización así decadente y eso, no, no. Era una civilización floreciente. Y esa gente que tenía ese conocimiento tuvo que irse a otros sitios a crear colonias y a seguir prosperando. Eran los buenos tiempos, como se dice. Los buenos tiempos. Aquí, aquí están los cabezas de toro. ¿Ves? Este es Cacalcoyot. ¿Bien? Se le rendía un culto al toro. Aquí. Culto al toro, ¿ves? Estos motivos que hay aquí en este cuadro, en este tablero, se parecen a los motivos incaicos, ¿no? ¿No? Tiene una similitud. Si lo ves, una similitud tiene. Esto es 6500 antes de Cristo.
Y aquí ves los betilos, ¿no? Una especie de betilo, ¿no? La piedra negra, que justamente es eso, la piedra negra. Es la adoración al diablo, a Saturno. La cava es una piedra negra. El níger, ¿no? El níger Petra es la piedra negra que había en Roma. La ciudad de Roma tenía una piedra negra, que era una piedra sagrada, de los orígenes de la ciudad de Roma. En la República nadie entendía qué cosa hacía eso ahí, pero lo veían como sagrado porque era antiguo. Pero nadie ya entendía eso. Y tenía un texto, el sitio donde estaba la piedra negra en Roma. Un texto en latín bastante antiguo, que se escribía en forma de serpiente. No se escribía de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en latín en ese tiempo de Roma. Se escribía como si fuera una serpiente. En forma de serpiente se escribía. No se escribía ni de arriba abajo ni de abajo arriba. Se escribía de forma curvada como serpiente. ¿No? Tenía mucho que ver. Ya hemos visto ese culto, ah, que en Roma está lleno de puro culto de la serpiente. Esta piedra antigua estaba escrito así en ese texto, en latín antiguo, latín, en proto-latín. Y para la época de la República, nadie entendía eso. Eran textos antiguos que era difícil de entender, porque ellos escribían ya en otro tipo de latín. Era un latín antiguo. Es como que nos pongamos a leer el Miocid, el original, y no entendamos muchas palabras y frases del Miocid original. Lo entendamos a duras penas un poco, porque está en otras palabras. Lo entendamos así. Igual pasaba con ellos, con los romanos, con estas con esta piedra negra que estaba en su níger. El níger le decían, ¿no? Ahí está. Es el culto de la piedra negra. Eso ya existía en Catalhoyuk. El culto de la piedra negra. Esa cava es una piedra negra. Todos giran alrededor de esa piedra negra. Crean frecuencias alrededor de esa piedra. Eso ya existía aquí. O sea, aquí había un culto, gente que tenía cierto conocimiento y lo transmitió a varios lugares. Y sigue esa élite, sigue hasta el día de hoy. ¿Ya? Esta es la mujer que domina a las bestias. Aquí está. Es una sacerdotisa, domina a las bestias. Aquí está Hatalcoyut, lo que sería después el País Bajo de Hati. Ese es Hatalcoyut. Ya hemos hablado de Hati, del Imperio Hitita, ¿no? Ya hemos mostrado el mapa acá. Aquí está, aquí está. Es en la parte baja del País Bajo. País Bajo. ¿Ves? Aquí puedes ver. Hatalcoyut, aquí está. ¿Ves? Está justamente en la meseta interior. ¿Ok? Está en la meseta interior. Ahí está Hatalcoyut. ¿Ves? Aquí está. Ujú. Ahí está. En puntos negros están los sitios neolíticos. Los sitios neolíticos que acabo de mencionar están ahí. Bueno, y este es un modelo del cráneo. Ahí está. Han hecho un modelo de este cráneo y justamente han mostrado dónde estaba la trepanación. ¿No? O sea, no lo pueden hacer con el cráneo original porque se desmenuza. O sea, es, es sensible, es muy delicado ya ese cráneo. Imagínate, va desde hace 8.000 años. Deben tener mucho cuidado, no lo pueden agarrar como este modelo de cráneo acá. Aquí te está explicando esa trepanación que han hecho. Trepanaciones craneanas. ¿En dónde? En la Turquía del año 6500 a.C. Bueno, aquí están viendo las muestras. Y eso sería todo por hoy. Así que suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.